Nada más para comunicarles que vamos a estar grabando este webinar para poderlo compartir posterior a que el mismo finalice, ¿verdad? Eh, nos emociona muchísimo poder presentar a nuestras dos panelistas del día de hoy. Contamos con la presencia de Adriana Pérez. Ella es la gerente regional de recursos humanos para Grupo STT. Ella es máster en recursos humanos y licenciada en psicología laboral con 21 años de experiencia en el campo. Y también nos acompaña Adriana Núñez. Ella es la coordinadora de recursos humanos para Centroamérica. Ella es administradora en recursos humanos y coach en programación neurolingüística con 8 años de experiencia. Comentarles que cualquier consulta o duda que tengan para las panelistas, pues pueden ponerla en la parte de preguntas y respuestas y al final del webinar vamos a tener un espacio de unos 15 minutos para hacer consultas, ¿verdad? Entonces pueden ir dejando todas sus preguntas a lo largo de todo el webinar y ahí las vamos a estar eh, revisando. Y sin más, vamos a darle el pase a Adriana Núñez y a Diana Pérez para que inicien con este webinar, Teletrabajo, la nueva normalidad. Muchísimas gracias a todos los participantes que nos acompañan en esta mañana de hoy. Muchas gracias a mi compañera Verónica por esa introducción. Ok, vamos a empezar con el tema. Es un tema muy interesante que le traemos el día de hoy a todos ustedes. El teletrabajo, la nueva normalidad. Así fue como le titulamos y realmente en este espacio, en esta charla, lo que nosotros queremos es compartir con ustedes todas esas vivencias que desde nuestra compañía, Grupo STT, hemos tenido. De pronto alguna de las buenas prácticas que hemos tenido le pueda favorecer a alguno de ustedes y pues esa es nuestra finalidad, un compartir de experiencias. Yo siempre antes de iniciar cualquier charla le digo a los que nos acompañan que qué rico es una charla, ¿verdad? Acompañada de un cafecito, de un tecito, de un vasito de agua. Entonces, si gustan también se pueden hacer acompañar de alguna bebida. Ok, vamos a dar inicio entonces. Por favor, la siguiente. Gracias. Para empezar, es importante entender primero el concepto per se de lo que teletrabajo significa. Teletrabajo realmente es trabajar, es decir, tenemos nuestros mismos KPIs, tenemos los mismos entregables, tenemos nuestra misma jornada de trabajo, el mismo puesto que ejecutamos. ¿Cuál es la variante que tiene el trabajo normal al teletrabajo, verdad? Este término lo utilizamos, por ejemplo, en Costa Rica, sé que hay otros países donde le llaman de una manera diferente. El concepto en sí o la diferencia más importante y más notoria es que el lugar de trabajo no es en nuestra oficina, es decir, en el campo de trabajo donde se realiza normalmente la labor, sino que estamos separados de esa oficina, por ende también de nuestros compañeros de trabajo, de una manera presencial no estamos. Muchas personas pues realizan, la mayoría, ¿verdad?, el teletrabajo desde sus casas, pero ahora en el transcurso de la presentación vamos a ver que también hay otras opciones. ¿Qué nos favorece o qué nos ayuda muchísimo? En este caso no sería posible si no tuviéramos el apoyo de lo que es la tecnología. Por ejemplo, nosotros ahora que estamos todos por acá, estamos en lugares diferentes y pues estamos todos comunicados y acá en esta llamadita, en este webinar. Entonces la tecnología, como dicen, ¿verdad? Elimina esas distancias, esas barreras que tenemos y nos favorece. Claramente sin esta herramienta pues no sería posible. ¿Qué tipo de herramientas, verdad? Estamos hablando de correos electrónicos, de lo que es esta plataforma de Zoom, otras plataformas como Meets y demás, ¿verdad? Entonces todo esto nos sirve muchísimo para cortar esas distancias. Pero ese es el concepto para empezar a desarrollar más adelante lo que vamos a ir viendo de buenas prácticas y demás. Primero teníamos que entender un poquitito el concepto y esa diferencia importante. La siguiente, por favor. En Grupo STT, para nosotros, el tema del teletrabajo es un tema conocido. Es decir, nosotros no empezamos con el teletrabajo a raíz de la pandemia, sino que desde el 2015 empezamos a implementar este modelo. Consideramos importante ese cambio. En ese momento, pues, empezamos a dar pequeños pasos en el tema, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que era un tema bastante amplio.
En el 2015 empezamos validando, tal vez no empezamos con una modalidad remota al 100%, pero sí por lo menos 1 o 2 días desde casa. Empezamos viendo cuáles eran esas limitaciones. Por ejemplo, que para poder realizar teletrabajo tenemos que tener un equipo portátil, las laptops, ¿verdad? Y no este equipo de escritorio, porque pues se dificultaba mucho el tema del teletrabajo para estos compañeros. Entonces empezamos a hacer pues esa parte de inversión a nivel de equipo tecnológico, también este tipo de herramientas como las que les acabo de mencionar, que por ahí en el 2015 no estaban esas mismas, sino otras. Empezamos a validar con el equipo de TI cuáles iban a ser las herramientas que nos iban a ayudar en la implementación de este teletrabajo. También a nivel interno de recursos humanos identificamos que había una necesidad de crear políticas, ¿verdad? Para que pues tuviéramos la cancha demarcada y poder así pues que los colaboradores disfrutaran de este beneficio, pero siempre con cierta reglamentación de parte de la compañía. En este caso nos apoyamos también en la parte legal para lo que eran los contratos y la interpretación de la ley que en ese momento nos estaba aplicando para lo que era el teletrabajo. Nosotros hemos considerado que el teletrabajo trae muchos beneficios. Ahora vamos a desarrollar y vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, pero estos que vemos ahorita en pantalla son los beneficios para los empleados más importantes y de ahí salen subtítulos de cada uno de ellos, pero estos son en sí los más importantes que hemos identificado desde nuestra experiencia desde el 2015 hasta la fecha. El tema de la parte emocional, ¿verdad? El beneficio emocional que tienen los colaboradores, que tenemos los colaboradores al estar desde casa. Definitivamente la parte monetaria es un punto muy importante que no podemos dejar de lado. Hay un ahorro importante, ¿verdad? Monetario. Y la parte física. Ahorita vamos a ver de cada uno de ellos, ¿verdad? Ejemplos como les mencionaba. La siguiente. Aquí en esta siguiente diapositiva vemos lo que les mencionaba al inicio. Vamos a ver, dice que los empleados de la organización cuentan con la posibilidad de trabajar en lugares distintos a su oficina. Les decía que normalmente uno teletrabaja desde casa, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de hacerlo, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tenemos la oportunidad de hacerlo desde un hotel de montaña, ¿verdad? Podemos irnos a un hotel de montaña, quedarnos una semanita por allá, conectarlos con la naturaleza y de pronto estar teletrabajando. Esto viene pues también a aumentar en muchas ocasiones lo que es el rendimiento. Lo que nosotros como compañía esperamos siempre es un mantenimiento, pero hemos notado inclusive un aumento de rendimiento por este beneficio o este factor adicional que tienen. Es importante considerar en estos casos que les daba el ejemplo de poder trabajar desde un hotel. También que como compañías ustedes tengan las políticas bien definidas. Nosotros cuando permitimos a un colaborador que trabaje desde un hotel de montaña, de un hotel de playa, etcétera, siempre tomamos en consideración este apoyo o esta recomendación de TI. TI siempre, el Departamento de Tecnología de Información, nos hace una recomendación de cuántos son los megabytes de Internet mínimos con los que la persona debe contar para que sea pues un trabajo fluido y que no tengamos inconveniente alguno, ¿verdad? Otro punto importante es validar si la persona está en modalidad totalmente remota o mixta, ¿verdad? Si es una persona que está en mixta y por necesidad del negocio ocupa presentarse en oficinas, pues ahí tendríamos que analizar esa solicitud. Siempre nosotros lo que hacemos es pues acompañada de la solicitud de cada colaborador, ese análisis de cuánto va a ser el tiempo que la persona va a estar, que nos comparta, como les decía, la parte de internet que es fundamental, ¿verdad? Para poder trabajar correctamente y que no haya pues ninguna solicitud presencial en ese momento, en el momento que la persona va a estar fuera, dentro de su departamento. Esos son los principales puntos que tomamos en consideración, pero es un beneficio que tenemos hoy por hoy que antes no teníamos y que es muy rico, ¿verdad? De pronto no solo un hotel, hay personas que tienen familia, que viven en el campo, en lugares alejados y se pueden ir a desconectar un poco. Se desconectan a la vez y a la vez se conectan y entonces cuando se hace esa mezcla o ese dúo, ¿verdad? De que relajamos un poco el cuerpo y la mente, es ahí donde empieza la productividad y el rendimiento laboral pues a ser bastante eficaz. La siguiente. Ok, permítame un segundito nada más para quitar porque acá tengo ya.
Ok, vamos a ver los puntos y los beneficios que les estaba comentando ahora sí para lo que son los colaboradores de una compañía. Tenemos inicialmente el tema de ahorro en tiempos y dinero por desplazamiento entre hogar y oficina. Este es sumamente importante, ¿verdad? A través de la presentación vamos a ver algunos que inclusive se parecen, pero este es... si mencionamos uno de los más importantes a nivel monetario, y si notan, este no toca solo la parte monetaria. ¿Por qué monetario? Porque pues de pronto si nos teníamos que trasladar, teníamos vehículo, es el ahorro en gasto de gasolina. Si no teníamos vehículo, pues el ahorro en transporte público. Y el desplazamiento que involucra pues la parte física, ¿verdad? Ese desgaste físico que de pronto en los países de acá, de Latinoamérica, hay mucha congestión vial. Entonces sabemos que aunque vivamos cerca del trabajo, por lo menos 1 hora y media estamos tardando en las tardes y 1 hora y media en las mañanas. Entonces hay un desgaste físico definitivamente, y por qué no también emocional, ¿verdad? Sabemos lo tenso que se puede volver tal vez en horas pico o en horas de la tarde a la hora de salida, este congestionamiento vial. Luego tenemos una mejora en la salud al reducir el estrés derivado de los desplazamientos y los gastos asociados. Ese era un poquitito el que les mencionaba, ¿verdad? Empezamos a reducir ese estrés porque ya yo no tengo que destinar de pronto 3 horas, 2 horas, 4 horas de mi día en una presa, en transporte público, en que se nos fue el bus, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones que se nos presentaban antes en nuestro día a día. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? ¿Verdad? Muchas personas lo utilizan para incluir una rutina diaria en el tiempo de cuidado físico. Entonces, ya yo no ocupo estas 3 horas en transporte de mi casa al trabajo. ¿Por qué no utilizarlas entonces en una rutina de ejercicio, implementando una rutina de ejercicio en mi vida? ¿Verdad? Tenemos ahora tiempo de más para nosotros. Ahorros y mejoras significativas en la alimentación, en la salud de los trabajadores al consumir alimentos preparados. Nosotros acá en la compañía damos pequeñas charlas y conversando con los compañeros, definitivamente el tema de la alimentación les ha mejorado mucho. Tal vez al inicio de la pandemia hubo un poco más de incertidumbre y pues ahí venía tal vez una ingesta alimenticia emocional, pero hoy por hoy ya las personas que están pues un poco más acostumbradas y que el tema pues de la pandemia poco a poco va mejorando, ¿verdad? Con el tema de la vacunación, ya las personas tienen más bien la práctica de preparar sus propios alimentos, y normalmente los alimentos que preparamos en casa son mucho más sanos que de pronto ir a comprar a una soda o algún comercio. Entonces, muchos de nuestros compañeros nos dicen que definitivamente el tema de la alimentación ha sido un plus que les ha sumado a su vida, menos que restar. Mejora en los lazos familiares y vecinales al tener pues mayor presencia física en el hogar. Pongamos varios ejemplos, cuando los papás, ¿verdad? Que eran papás que tal vez hasta las 7, 8 de la noche iban llegando a casa, entonces ya definitivamente no les quedaba mucho tiempo para compartir, de pronto para comer y nada más acostarse, y al día siguiente otra vez la misma dinámica. Ahora apenas se desconectan de sus equipos de las 5, 5:30 o a la hora que finaliza su jornada, ya están en casa, ya tienen ese contacto, ya pueden realizar tareas, pueden jugar con ellos, se involucran más. E inclusive, no sé ustedes cómo lo han vivido desde sus casas, pero en el tiempo de almuerzo tenemos ese espacio para conversar con nuestros familiares o con las personas con las que vivamos. Y si no vivimos con nadie, de pronto vivimos solos, pues también tenemos ese espacio personal, ¿verdad? Para decir, bueno, yo me desconecto un rato, almuerzo, o lo utilizo para ir a hacer ejercicio. Hemos visto muchísimas actividades personales de bien propio con esta práctica de teletrabajo. Y por último y no menos importante, que igualmente la mencionamos un poco arriba, es la optimización de las actividades personales, al desarrollo de las habilidades para la gestión del tiempo. Al tener más tiempo nos ponemos un poco más creativos. A mí, por ejemplo, me dio por la creatividad de la cocina, entonces me puse ahí a hacer panes, estoy haciendo panes, bizcochos y todo eso. Algo que tal vez siempre quise hacer, pero el tiempo realmente, bueno, yo llegaba igualmente a las 8, 7 de la noche a mi casa, y si iba a hacer ejercicio a un gimnasio, 8 de la noche, entonces ya no daba esas ganas de ponernos a creativos con algo personal, o de pronto alguien tiene la habilidad de pintar y siempre quiso pintar y no lo ha podido hacer. Este es el tiempo porque
tenemos ese tiempo ahorita en casa para poder desarrollar esas habilidades. Cuidado personal puede ser actividades físicas, algo que nos motive, o por qué no también meternos a llevar algún estudio que siempre quisimos hacer y que tal vez el tiempo no nos lo permitía, o compartir simplemente en familia, es algo muy rico. La siguiente. Ok, dice que aun cuando, bueno, los beneficios de teletrabajar son muchos, porque hemos mencionado varios de los que tenemos, ¿verdad? Para lo que son los colaboradores, empleados de las compañías, es importante no dejar de lado las buenas prácticas, es decir, no quitemos del radar esto que vamos a ver a continuación, que es muy importante tenerlo en consideración. Nosotros siempre hacemos reforzamiento a nivel interno en nuestra compañía de todo esto que vamos a ver adelante, porque sí es importante que no lo olvidemos. Y hay colaboradores que de pronto lo dejan de lado o no lo ven tan importante. Por eso es importante que lo reforcemos. Dice que el correcto equipo para poder trabajar cómodamente. Ok, cuando hablamos de equipo activo, ¿verdad? Es decir, que tengamos la computadora, las personas que tal vez tienen un mouse, y ojalá que tengamos pues una silla de oficina, algo ergonómico que nos permita trabajar una jornada completa y no solo por día, sino pues todos los días de la semana, ¿verdad? Luego tenemos el tema de la postura correcta y no trabajar desde un sofá o la cama. Esta parte es muy importante. Ahorita no estamos siendo supervisados presencialmente, ¿verdad? Entonces, yo podría estar trabajando desde mi cama o de que amaneció lloviendo, pero eso me va a traer repercusión física, problemas físicos. Y esto siempre que conversamos con nuestros compañeros internos, les mencionamos, ¿verdad? Eso no es un ganar para la compañía, es un ganar propio, que tenemos que tener esa conciencia de que la buena postura que yo tenga y el realizarlo de manera correcta, mi trabajo es un bien para mí, no para la compañía, sino para mí. Tal vez las consecuencias de no hacerlo no las veamos inmediatamente, las podamos ver en unos 5 años, pero es importante tenerlo en consideración. Algo muy sencillo, muy básico, ¿verdad? En esto es todo un tema de salud ocupacional, pero para no profundizar y no desviarnos mucho, la postura correcta debe ser de 90 grados, ¿verdad? La espalda recta, las piernas rectas y hacia abajo. Esa es algo básico que tenemos que tomar en consideración, y que nuestra vista siempre esté viendo hacia el frente. Realizar diariamente pausas activas. Muchas personas nos comentaban que tal vez no tienen tiempo, pero es que viene una confusión entre pausas activas y ejercicio, que hay que hacer la diferenciación. Las pausas activas no son ejercicio, ¿verdad? Ejercicio es que yo salgo a correr en las mañanas, o que voy al gimnasio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Las pausas activas son 3 minutos de mi tiempo, ¿verdad? ¿Quién no tiene 3 minutos para dedicarse a sí mismo? Bueno, en las guías tenemos diferentes guías, depende del país donde nos encontremos, ¿verdad? Acá en Costa Rica tenemos guías del Ministerio de Trabajo, inclusive, que podemos descargar de manera gratuita. Va a depender de cada uno de los países, como les digo, donde nos encontremos. Pero hay muchísima información. Inclusive si cada uno de los países no tuviera la información, nos metemos a Google, ponemos pausas activas e encontramos esas pausas, cómo realizarlas. Es un estiramiento, esa es la diferencia, es un estiramiento de unos 3 minutos. Lo idóneo o la recomendación de parte de estos entes es cada 3 horas, por lo menos cada 3 horas. Sin embargo, si ustedes por el giro del puesto que ustedes tienen pasan muy ocupados, que por lo menos lo puedan hacer una vez en la mañana y una vez en la tarde, es decir, 6 minutos al día. No nos va a quitar muchísimo tiempo tampoco. Desconectarse por completo al finalizar la jornada laboral para poder descansar. Conversando con compañeros acá internamente, este ha sido uno de los puntos más difíciles, ¿verdad? Qué interesante. Desconectarse por completo al finalizar la jornada laboral, es decir, que si salimos a las 5:30 de la tarde, claro, si hay algún día que tenemos que quedarnos tarde por alguna condición de trabajo, pues poder hacerlo, pero es importante respetar también nuestra vida personal, es decir, si salimos, ya cerrar la computadora y dedicarnos pues a nuestra vida personal, familia, o las personas que viven solas, pues dedicarse a sí mismos. Es importante desconectarnos. Muchas personas, como tienen la facilidad de que ahorita estamos en casa, de pronto si me llega un correíto que no pasa nada, y cuando vemos no pasa nada y llevamos muchas horas respondiendo ya un montón de correos. Entonces es importante esa disciplina personal que nos va a favorecer a nivel personal, porque eso a futuro nos podría generar desmotivación, ¿verdad? Si tenemos jornadas de trabajo, no sé, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche,
tal vez inicialmente, como todo, ¿verdad? No nos va a generar ninguna consecuencia. A futuro nos va a generar desmotivación, problemas familiares, físicos y demás. Entonces es importante desde ya tener la buena práctica de poder hacerlo. Y el último, no menos importante, el respetar la hora de almuerzo. Va a depender de la compañía cómo maneja el tema de las agendas, ¿verdad? Por lo menos acá en la compañía tenemos un calendario público, cada uno de nosotros, y siempre les recomendamos que reserven el espacio de almuerzo, ya sea de 12 a 1 o de 1 a 2 de la tarde, que almuerzan normalmente nuestros compañeros, para que cuando se va a agendar entre compañeros de trabajo para reunión y demás, se vea el espacio de almuerzo. Y también es una práctica personal que debemos tener, ¿verdad? Es decir, yo agendo, pero si alguien me agenda en mi hora de almuerzo, también yo mismo respetar y decir, no, qué pena, mira, a esta hora estoy almorzando, pero con mucho gusto a esta otra hora o a esta otra hora. También ese respeto va de nosotros hacia nosotros mismos. Esto sí es muy importante, ¿verdad? Porque el tema del almuerzo nos puede, el no almorzar, más bien obviar el espacio de almuerzo nos podría generar problemas de salud muy, muy importantes, ¿verdad? Gastritis, de todo tipo de enfermedades que no queremos. Como les decía en unos puntos anteriores, no solo es por la compañía, cuidémonos a nosotros mismos por un respeto personal, ese cariño que nos tenemos que tener como seres humanos. Y por último, acá una pequeña nota. Dice que es muy importante continuar con la medición de los KPIs, llamémosle los indicadores de rendimiento, para validar que el trabajo remoto sea efectivo. Como les decía al inicio con la definición, ¿verdad? El teletrabajo es exactamente lo mismo. Si yo fui contratada para X puesto, el puesto que tengo que ejecutar es el mismo, ya sea en casa o en la oficina. Entonces, es importante que como compañía mantengamos la buena práctica de ese seguimiento y esa medición de los entregables de cada uno de los puestos de trabajo que tengamos. Perfecto. Muchas gracias. Ahorita voy a darle el pase a mi compañera Adriana Pérez. Ella va a continuar con la segunda parte de la presentación. Bueno, buenos días a todos. Un placer. Muchísimas gracias por regalarnos estos minutos de su tiempo. Como les decía Adriana, nosotras, la idea de hacer este webinar para todos ustedes era pues compartir, ¿verdad? Cómo ha sido la experiencia de STT en este nuevo reto de estar trabajando desde la casa. Nosotros como STT empezamos a trabajar desde marzo del año pasado y realmente ha sido todo un reto, ¿verdad? Una gran experiencia y como les decía, pues la idea de este webinar es compartirles estas experiencias que les puedan ser útiles a ustedes. Yo creo que el compartir estas experiencias, estos conocimientos en este momento pues de pandemia, creo que es vital y de ahí que pues agradecerles y esperamos pues que sea de mucha utilidad y pues todas estas experiencias que les queremos compartir en este ratito que nos estamos reuniendo. Como decía Adriana, parte de los beneficios para los empleados a nivel de empresa como grupo STT en los diferentes países en donde tenemos oficinas, el tema financiero pues nos ha ayudado muchísimo, nos ha impactado a nivel positivo. En tanto, al ya no tener a los empleados de manera virtual, hay muchísimo ahorro a nivel de suministro, gasto administrativo, definitivamente porque ya pues no hay un tema de luz, no hay un tema de agua, no hay un tema de suministros de oficina, suministros de cafetería. Entonces, realmente esto pues a nivel financiero ha beneficiado mucho a la empresa. De la misma manera, pues nosotros, dependiendo de los países, ¿verdad? Y de las oficinas que teníamos, pues hemos podido pasar de tener un alquiler de edificios más grandes a edificios más pequeños, porque ante pues el foro que se permite, ¿verdad? No podemos tener a los empleados al 100%, entonces el poder contar con oficinas más pequeñas, pues también hay un ahorro significativo, ¿verdad? Y como decía Adriana, nosotros aquí nos hemos basado mucho en el rol de cada persona, ¿verdad? ¿Qué tanto tengo que estar yo de manera presencial o puedo estar de manera remota, ¿verdad? Porque esto es un tema que también pues, los empleados nos han agradecido montones desde el momento en que empezamos el teletrabajo, porque aquí es un tema de tranquilidad y de agradecimiento, ¿verdad? De que no se exponen y más muchas personas que tal vez viajan en transporte público en los diferentes países, había muchas posibilidades pues de contraer el virus y pues al estar desde la casa es un tema de protección a nivel de nuestros colaboradores y también de sus familias. Entonces,
Esto también lo hemos tenido muy presente, como les decía Adriana, hasta qué tanto tiene que estar esta persona presencial o no. Y lo que sí hemos hecho es mucho coordinar, ¿verdad? El hecho de saber quiénes tienen que ir de manera presencial a determinada oficina para asegurarnos pues que no estemos repasando las capacidades, ¿verdad? Del edificio que tenemos en las diferentes oficinas. Y también aquí ya no es un tema de que este era mi cubículo o esta era mi oficina, sino son espacios colaborativos, ¿verdad? Entonces, donde todos los espacios en nuestras oficinas ya no tienen, digamos, un nombre y un apellido, sino que realmente están a disposición para el empleado que lo necesite en este momento. Aquí que es muy importante lo que les decía Adriana, ¿verdad? Esto, a pesar de que en algunos países, pues sí se estaba avanzado con el tema de la ley de teletrabajo, en otros países, pues están un poco en pañales, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué es lo importante? Pues revisar la ley de teletrabajo, que sea aplicable en los diferentes países para que no se dé una contingencia legal a mediano o largo plazo para la organización, ver si se tienen que hacer adendums de contrato, alguna documentación. Hay países que, por ejemplo, a través de meses de pandemia han establecido que se tiene que hacer reconocimientos, por ejemplo, a los empleados en tanto temas del internet, de la luz, un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, aquí sí es muy importante y aquí los motivamos a revisar con sus abogados, con sus asesores legales, de manera que ¿verdad? No afecte el cambiar una modalidad de teletrabajo y que después haya una contingencia legal para la empresa. Siguiente, por favor. Ok. Uno de los aspectos también que a nosotros nos ha beneficiado mucho como organización es la parte de reclutamiento, ¿verdad? Porque anteriormente, pues todos nos teníamos que desplazar a las oficinas y dependiendo del lugar donde cada uno de los candidatos que aplicara a las plazas que teníamos disponibles, pues tenía que estarse trasladando y tal vez para algunas personas no era viable, ¿verdad? Por el tema de las presas, el tránsito, los costos que eso conlleva. Ahora, con un tema de la pandemia, el hecho de que podamos trabajar de manera virtual, pues nos está permitiendo a nosotros, ¿verdad? Contratar, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, de personas de provincias, ¿verdad? Que están a 2 o 3 horas en carro y que perfectamente a través de todas las herramientas que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, pues nos permite realizar esta supervisión y tener esta comunicación con nuestros talentos. Entonces creemos que esto realmente ha sido algo positivo porque ya no nos limitamos a las ciudades o provincias cercanas donde están las oficinas, sino que nos permite reclutar más candidatos de todas las partes de los diferentes países donde estamos ubicados. Y definitivamente la parte de la retención del talento, ¿verdad? Nosotros desde Recursos Humanos en STT hablamos de un paquete de compensación o de beneficios que damos y en tanto no es solamente un salario, ¿verdad? Es este salario emocional. Y el tema del teletrabajo, como decía Adriana, para muchos empleados, aunque para algunos ha sido todo un reto, ¿verdad? En tanto se entienda que yo estoy en la casa trabajando y no estoy disponible para ponerme a atender a mi hijo o los hombres, no sé, se cayó un cuadro y vamos a poner el clavito para poner el cuadro, ¿verdad? Es importante este tema de cultura y de concientización en la familia de que realmente estamos en teletrabajo. Sin embargo, como decía Adriana, es un tema que te flexibiliza en donde ya no tengo que hacer tanta inversión del traslado, ¿verdad? De mi casa a la oficina. Entonces, realmente para muchas personas el hecho de estar de teletrabajo es un beneficio, es algo que hace atractivo a los empleados el venir a unirse con nosotros como STT y también para los empleados que estamos actualmente, pues es una forma de retención, ¿verdad? Para mantener este balance, como hablábamos anteriormente, pues poder dedicar la parte fuera de las jornadas laborales a los diferentes eh, eh, necesidades o los diferentes intereses que tengamos a nivel personal. Siguiente. Nosotros también en STT, uno de los temas que hemos venido trabajando a lo largo de los años es el tema de la responsabilidad social, ¿verdad? Que es una de las buenas prácticas que muchas empresas estamos haciendo y aquí creemos importante también considerarlo, ¿verdad? Que va unido a lo que les mencionaba anteriormente, que tal vez
para población vulnerable, donde están muy lejos, donde les es imposible venir a trasladarse, por ejemplo, aquí a la capital en Costa Rica, a San José, bueno, ya hay una posibilidad de, ¿verdad? Hay una posibilidad de que cuenten con un trabajo, de poder nosotros contratarlos. Y como decía Adriana, el hecho de que todos nuestros colaboradores cuenten con una laptop hace muchísimo más fácil el hecho de que podamos trabajar indistintamente del lugar donde vivamos. Aparte de que movilidad de las ciudades, ¿verdad? Estamos ayudando a nivel global en la reducción del tráfico por todas las jornadas de trabajo. Muchísimas personas ya no nos estamos movilizando todos los días como lo hacíamos anteriormente, y esto a nivel global, pues estamos colaborando con el ambiente. Siguiente. Una de las cosas que definitivamente de los aspectos que a nosotros nos ha favorecido mucho el tema de implementar el teletrabajo, porque fue en cuestión de una semana que nosotros en marzo tomamos la decisión del año pasado, y en cuestión de una semana las 200 personas estábamos laborando desde las casas, y definitivamente esto, como lo decía Diana, se da debido a que ya era una mentalidad que se tenía de STT, ¿verdad? De venir trabajando con el equipo, de ir desarrollando herramientas, y definitivamente el tema de tener un correo electrónico, de que muchos de nuestros colaboradores tengan un celular, ¿verdad? Del trabajo que nos permite comunicarnos con ellos, todas las herramientas de mensajería instantánea que tenemos ahora, ¿verdad? El estar acá desde varios países, de hacer reuniones virtuales, eso nos ha ayudado mucho. Y aquí yo creo que es importante y me gustaría mencionar el tema de que esto ha sido un reto, definitivamente, ¿verdad? El hecho de sentarnos, a almorzar, a tomar un café antes, eso ayudaba mucho el tema del teletrabajo y de la identificación. Pero ahora en temas de, por ejemplo, cuando contratamos un nuevo talento, como decimos acá en Costa Rica, el que se ponga la camiseta, el que realmente se sienta parte de STT, esto es un gran reto, ¿verdad? Entonces, aquí, pues nosotros queremos invitarlos, a nosotros nos ha sido muy útil el tema de tener reuniones y vernos, ¿verdad? El hecho de tener una cara del otro lado, de saber quién es la persona, mi compañero de trabajo, nos ha ayudado. Por ejemplo, nosotros en la inducción, cuando hacemos la inducción y de nuevo, dependiendo de las medidas que se tengan en los diferentes países por la pandemia, nosotros en la inducción pedimos que por lo menos una semana esté una persona de manera presencial con el nuevo talento, para que los acompañe, cualquier duda, ¿verdad? Para que haya esa identificación y mejorar esa incorporación. Y con los jefes, pues siempre estamos, nosotros hacemos muchas campañas de comunicación, concientizando y reforzando el tema de lo importante que tenemos que estar hablando con los muchachos, con nuestros equipos, no solamente la parte laboral, mucho la parte emocional, ¿verdad? Esto nos ha afectado a todos, y es muy importante. Nosotros, uno diría, bueno, ¿cómo socializar con los muchachos? Nosotros también hemos hecho mucho de actividades virtuales, ¿verdad? Hasta hemos hecho clases de Zumba, las celebraciones de los cumpleaños, el Día de la Madre, por lo menos un cafecito virtual, y realmente la gente lo agradece, ¿verdad? Entonces, yo aquí les queríamos compartir esta serie de actividades que nosotras hemos realizado en la empresa y que realmente la gente lo agradece, ¿verdad? Y también nos ha permitido interactuar, poder estar con diferentes países al mismo tiempo y que se conozcan entre ellos, cosa que tal vez antes pues se dificultaba un poco más. Siguiente. Nosotros en STT, como una de las herramientas que nos ayudó muchísimo a movernos a esta virtualidad, como les decía, en cuestión de una semana, fue a raíz de una herramienta que nuestro departamento de sistemas ha venido desarrollando, que se llama Planning Now, donde en esta herramienta cada uno de nuestros clientes tiene su usuario, tiene su password, y a través de eso ellos pues van registrando todas las actividades que van haciendo en el día a día, ¿verdad? Donde, como les decía Adriana, velamos muchísimo por ese cumplimiento del horario, el balance, parte laboral y personal es muy importante, y a veces nos es muy fácil quedarnos hasta muchas horas, y sí necesitamos, aun cuando en algunos momentos se requiere, pero la idea es pues que tengamos un balance, ¿verdad? Y esta herramienta nos permite
el establecer un horario, ¿verdad? De acuerdo a las jornadas que tenemos en los diferentes países, donde con jefes podemos ver, ¿verdad? El reporte y después ahí dar una retroalimentación o ayudar a la persona a priorizar en ese sentido. Entonces, esta herramienta realmente nos ha ayudado muchísimo a monitorear el trabajo de las personas y que realmente nuestros talentos han estado muy agradecidos, ¿verdad? Por el tema de haberles permitido estar de teletrabajo y al mismo tiempo una herramienta como esta desde la parte de la empresa nos han permitido monitorear y confirmar realmente que pues la gente tiene la camiseta puesta, ¿verdad? Que la gente y que están cumpliendo de acuerdo a las expectativas y a las funciones que tiene en cada uno de sus roles. Siguiente. Y acá lo que les queremos presentar es un pequeño video para que ustedes pues entiendan un poquito más de en qué consiste esta herramienta que, como les decía, es de uso obligatorio. Todos en STT lo utilizamos y que realmente a partir de ahí como jefatura nos ayuda mucho pues para entender en qué están invirtiendo y no es solamente un tema de supervisión, como les decía, es un tema de, mira, estás haciendo esto, se dejó esto de lado, ¿qué te parece si lo organizamos así? Entonces creo que a nivel de jefatura y de empleado es una herramienta muy valiosa que les queremos compartir como parte de este webinar. Adelante con el video. Permita llevar a cabo el día a día de su empresa. Con Planning Now de Grupo STT, usted podrá tener un reporte de las actividades de sus colaboradores diaria, semanal y mensualmente. Esta permite el ingreso de las actividades hechas en el día, así como la hora en que se realiza. Ir guardando cada una y al finalizar puedes enviar las actividades al supervisor de cada colaborador. Los supervisores de los colaboradores podrán asignar actividades o para que se cumplan en días y tiempo. Junto con cada actividad, si lo requiere, puede adjuntar algún archivo para su supervisión. Planning Now también permite la implementación de Google Calendar, con el cual automáticamente los eventos, reuniones y actividades que tenga programadas en él se agregarán a la plataforma. Los supervisores tienen un control donde chequearán actividades de sus colaboradores, con la posibilidad de generar gráficos que le permiten obtener un análisis más preciso. La herramienta ideal del control de actividades para medir su teletrabajo y sus objetivos, esa es Planning Now de Grupo STT. Cotice para su empresa. Básicamente esa era la información que nosotros les queríamos compartir. A nivel global, el tema de la virtualidad ha sido todo un reto. Sin embargo, yo creo que ese era el objetivo de este webinar, compartir las mejores prácticas que ojalá les sean a ustedes de utilidad. Creemos que aquí el tema de la tecnología es fundamental, el tema de confiar en nuestros talentos, la comunicación, eso es un reto de recursos humanos y de trabajarlo con las diferentes jefaturas, ¿verdad? La parte de la comunicación y el no quedarnos solamente con la parte del talento como colaborador, sino a nivel personal, ¿verdad? Esto nos ha afectado a todos y creo que esto de ir un poco más allá de estar pendiente de nuestros compañeros, de cómo están, cómo se sienten, cómo les podemos ayudar y a enfrentar esta pandemia, realmente eso también es algo que la gente, y nosotros lo hemos visto, agradece montones, ¿verdad? El ir más allá y preguntarnos cómo están los muchachos, que gracias a todas las herramientas tecnológicas, tal vez hace unos años esto hubiera sido imposible, pero gracias a todas las herramientas que tenemos, ahorita nos facilita montones. De nuestra parte, agradecerles el tiempo, esperamos que les haya sido de mucha utilidad en este sentido y a motivarlos, ¿verdad? Yo creo que el tema es compartir las mejores prácticas para hacer este tema de la pandemia muchísimo más llevadero, ¿verdad? Y facilitarnos mucho la atracción y la retención del talento. De nuestra parte, pues eso sería. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Adriana Pérez y Adriana Núñez por el tiempo, ¿verdad? Y habernos acompañado en este interesante tema el día de hoy.
Pues acá tenemos un par de consultitas que nos estuvieron llegando al chat. La voy a realizar y ahí ustedes, Adri, nos ayudan a responderlas. Y igual, si hay alguna adicional, por favor, las invitamos a que nos lo coloquen en el chat para nosotros poder realizárselo a las panelistas. Por acá nos consultan que desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles creen que han sido los principales desafíos, digamos, de Grupo STT y de las compañías en general con lo del tema del teletrabajo? Eh, para mí el tema, el gran reto, yo diría que es en tanto las personas se sigan sintiendo parte de la empresa, ¿verdad? Antes era más fácil porque nos veíamos, porque pasábamos muchísimas horas juntos y ahora no. Entonces, el hecho de que realmente nuestros empleados se sientan parte de STT, aun cuando tenemos mucho tiempo de no vernos, creo que eso es un gran reto, ¿verdad? Y como les decía, la parte de todas las herramientas, la parte de una llamada, la parte de un preguntar, una persona que, por ejemplo, en nuestro caso, las personas que han contraído el COVID, estamos muy pendientes de ellos, de saber cómo están, cómo se sienten. Ese ha sido para nosotros un gran reto, ¿verdad? Y cómo fomentar con los jefes esa comunicación y ese ir más allá de empleados, sino como persona, el preocuparnos cómo estamos llevando cada uno el tema de la pandemia, ¿verdad? Hay países donde las restricciones fueron muy fuertes y teníamos compañeros donde tenían meses de que no podían salir. Entonces, el entender esa parte para nosotros. Y la otra parte, desde recursos humanos, yo diría el tema de los nuevos ingresos, ¿verdad? O sea, cuando tenemos nuevos ingresos es muy fácil porque llegan y los presentamos a todos y a todos los conocíamos, ya ahora no se puede, ¿verdad? Entonces, esta parte de cómo logro yo de que esta persona se ponga la camiseta y sea partícipe de STT. Por ejemplo, nosotros, eh, la parte de las inducciones, ¿verdad? Si hay gente que ingresa aquí en Costa Rica, Adriana la hace presencial con los muchachos de acá y los demás oficinas la hacen virtual. Entonces, por ejemplo, lo que hemos hecho es que invitamos a nuestro CEO, al señor Jeffrey Mora, invitamos a todo el equipo de recursos humanos y en algún momento ingresamos a la inducción, ¿verdad? Entonces, para que nos vean, como les decía, yo creo que el tema de la cara, de saber quién es la otra persona que está allá, nos ayuda a montones. Entonces, hemos ido haciendo esas prácticas, como les decía, las actividades sociales. Coordinamos, por ejemplo, para el Día de la Madre, ver de qué manera les hacemos llegar un regalito al Día del Padre. Hoy, por ejemplo, tenemos la celebración de los cumpleañeros, entonces pues ahí nos vemos y salimos de esa rutina, salimos de ese corre-corre que tienen. Entonces, creo que esos han sido los grandes retos que los hemos ido sacando poco a poco, ¿verdad? Y ahí hemos ido innovando y ver qué cosas podemos hacer y les preguntamos a los muchachos qué les gustaría que hiciéramos, ¿verdad? Para fomentar, para que nos sintamos realmente parte de STT y que no digan de yo estoy aquí sola y nunca más volví a ver, sino nos interesa que al final sintamos que somos una sola empresa. Creo que para nosotros esos serían nuestros grandes retos. No sé, Adriana, si quieres agregar algo adicional. Tal vez nada más el tema de los social meetings son muy útiles para tener no solo seguimientos laborales, ¿verdad? Es decir, podemos setear lo que son reuniones de seguimiento laborales tal vez de manera semanal o, ¿por qué no, entonces quincenal? Pero los social meetings siempre es una recomendación muy, muy útil, ¿verdad? Las personas se despejan y hablan acerca de temas personales, de cómo les está yendo desde casa. Así le titulamos nosotros acá en STT Social Meetings, pero básicamente es un espacio de por lo menos una hora en donde el equipo de trabajo se despeje, ¿verdad? Conversen un poquitito de cómo les ha ido a nivel personal y que conversen, que tengan ese espacio que tal vez antes tenía en la oficina, tal vez tomando café o en las diferentes salas de reunión, siempre se tenía un espacio para conversar de temas personales que tal vez ahora no tanto. Entonces, que pudieran implementar los social meetings por lo menos una vez al mes es algo súper útil que ha sido muy gustado también por acá en la compañía. Ok, muchísimas gracias. Por ahí también había una consultita de
bueno, nos hacían una consulta que yo creo que ya fue respondida, pero vale la pena mencionarla, de qué tipo de actividades recomendarían para no perder la interacción entre compañeros y pues ya con la pregunta anterior ya fue respondida. Tenemos otra de cómo crear entornos adecuados dentro del hogar para trabajar, para hacer el tema del teletrabajo y que no afecte el rendimiento. Yo no sé si ustedes nos pueden ampliar un poquito. Yo creo que durante la presentación se detalló algo, pero nos consultan este tema puntualmente. Bueno, nosotros por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos un consultor que nos ha ayudado con la parte de salud ocupacional, en donde de manera habitual hemos tenido diferentes capacitaciones para hacer conciencia de esto, ¿verdad? De la importancia de la ergonomía, de la importancia de tener un puesto adecuado de trabajo. Entonces, pues ahí hemos hecho conciencia de lo importante que es, como decía Adriana, tal vez, bueno, aquí en Costa Rica ha estado lloviendo muchísimo, entonces tal vez qué rico estar entre las cobijas en este momento en la cama, pero bueno, ya eso a los días va a doler la espalda, ¿verdad? Y ahí nos va a perjudicar. Entonces, esta parte, por ejemplo, lo que hemos hecho en el caso de Costa Rica, tenemos esta asesoría donde hemos hecho conciencia de las jefaturas, ¿verdad? De los requisitos a nivel de ergonomía que necesitamos. Y también nosotros lo que sí hacemos mucho a nivel cultural en STT son campañas de comunicación, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el tema de las pausas activas, llegamos y les decimos que es importante o las organizamos nosotros para ¿verdad? Desconectarnos unos 2 o 3 minutos de hacer estos ejercicios. Entonces, pues por ahí vamos reforzando con la gente el tema de que es importante tener un espacio adecuado. Y por supuesto, pues nosotros, como les decía, el tema de la tecnología es algo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, pues procuramos de darle todo el equipo que requieran los diferentes talentos, pues para asegurarse de que tengan, por ejemplo, nosotros en muchos países pues teníamos las sillas, ¿verdad? Ergonómicas, y como ya no estamos yendo, entonces les dimos la oportunidad a los talentos, se firmaron lo que hablábamos de los documentos, firmamos un documento de control de entrega de equipo y les permitimos a las personas que se llevaran, ¿verdad? Una silla ergonómica, porque tal vez muchos estaban desde el comedor, ¿verdad? En la sala del comedor, que tal vez un día funciona, pero ya después de tantos meses no. Entonces, como les digo, es un tema de un aprendizaje que hemos ido viendo, y una de las cosas que hicimos fue, por ejemplo, la entrega de esto, ¿verdad? De las sillas a la gente que lo requiriera, y mucho de comunicación, de ver qué requieren, si se requiere alguna asesoría desde la parte de salud ocupacional, lo coordinamos con los encargados de manera que verifiquemos que realmente los empleados tienen todas las condiciones, y si tienen alguna duda, tratar de evacuarlo con las personas que corresponden. Espero haber respondido la consulta. No sé, Adriana, si vos quieres agregar algo adicional. No, de mi parte no. Ok, bueno, esas eran las consultas que nos hacían por el chat. Yo no sé si alguien más tiene alguna consulta adicional, si no, ya estaríamos procediendo a cerrar la actividad. Yo no sé, Pau, si vos tenés por ahí alguna consulta que te haya hecho alguien que yo no haya visto. No, por acá nos saludaban desde Colombia, también desde Uruguay y distintos países, desde Costa Rica están también conectados. Y una reflexión es que la comunicación con el teletrabajo es un elemento fundamental porque nos permite permanecer conectados tanto a nivel humano como a nivel profesional. Ok, muchísimas gracias entonces a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos que les haya sido pues de utilidad para la vida y para la parte laboral también, si nos seguían desde empresas que quieran aplicar este tema a nivel de cada uno de sus centros de trabajo. Nuevamente agradecer a Adriana y a Adriana por acompañarnos el día de hoy, y pues a todo el equipo de comunicación de Grupo STT por hacer posible este webinar. Sin más, por supuesto que les vamos, ahí veo un mensaje,
Les vamos a enviar igual la presentación a las personas que nos acompañaron el día de hoy por si las quieren utilizar. Y por ahí les dejé un correíto por si tuvieran alguna duda de algún tema comercial que quieren consultar acerca de los servicios del grupo STT o algo de lo que fue revisado el día de hoy en la presentación. Me pueden escribir a mi correo, por ahí se los dejé en el chat para que también lo puedan revisar. Y sin más, entonces nos estaríamos despidiendo. Que tengan una linda tarde y espero que pasen un buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias. También nos pueden visitar por grupo stt.com. Hasta luego, gracias.